Bueno, profe. Buenas tardes para todos, chicos. Entonces el día de hoy vamos a dar inicio a la guía número 2. Esta guía yo la estaré compartiendo en el grupo de profundización ahorita apenas llegue a la casa. Entonces estaré compartiendo la guía 2. Entonces vamos a socializar y a mirar la actividad de introducción. ¿Listo? Antes de iniciar yo quisiera saber si han tenido inconvenientes con la última actividad. Les recuerdo que el plazo para las actividades de la guía 1, o sea, la que ya terminamos, es hasta el día de hoy, hasta el día 12. Listo, ya quien entregue después del 12 quedará como pendiente. Listo, para que nos pongamos entonces las pilas con aquellas personas que todavía no han entregado estas dos actividades. Bueno, vamos por acá. Juan José Dulce María Espinosa. Hola, profe. Buenas. Bueno, entonces esta es la guía número 2. Recuerden que yo ahorita en horas de la tarde la estaré compartiendo en el grupo para que ustedes la tengan ahí. Vamos a trabajar en esta ocasión el concepto de fluidos y sus dos principios fundamentales de los fluidos en reposo, que es el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. Ese es básicamente pues, el tema Profe, central de esta guía. Listo, pues ahí están pues todos los aportes, la bibliografía para el que quiera consultar. Entonces vamos a iniciar. Dígame, a ver, un videito. no, profe, le iba a decir que ni usted ni la pantalla se estaba viendo, pero ya se ve. Bueno, no hay problema, simplemente estaba mencionando pues lo que se iba a trabajar en la guía. Vamos a poner cuidado al siguiente video que les voy a mostrar, listo. ¿Será que el mecánico se demora mucho? Buenas tardes, señorita. Cuénteme, ¿cuál es su problema? Iba normal por la carretera cuando de un momento a otro sentí que el carro estaba desnivelado. Paré, bajé a revisar y la llanta estaba desinflada. Lo primero que debemos hacer para desmontar la llanta y revisarla es levantar el carro. Y para esto utilizaremos el gato hidráulico. Señorita, ¿usted sabía que el gato funciona con un líquido? No, Cuando usted activa manualmente la palanca, el movimiento de la palanca transmite la fuerza a través del líquido. Esto da lugar a un pequeño movimiento del émbolo pequeño, que a su vez da lugar al movimiento del pistón de recorrido. Este movimiento puede ser muy leve, pero la fuerza que produce es mayor y permite levantar el vehículo. Hoy podemos aprender más del principio de Pascal. Bueno, ahí en ese video entonces veíamos una de las aplicaciones del principio de Pascal, que es cuando se emplea en el gato hidráulico en las máquinas hidráulicas. Más adelante vamos a ver en detalle cómo funcionan estas máquinas. Entonces, ¿cómo vieron ahí que pudo levantar el vehículo esta máquina? ¿Qué fue lo que sucedió? Chicos, hola, ¿están ahí o no? Sí, profe. Sí, señor. Sí, profe. Estoy, Sí, pregunta, señor. estoy preguntando para el que vio el video y entendió, Dulce María. ¿Yo qué, profe?
Estoy preguntando que cómo vieron que funcionaba el gato hidráulico, o sea, cómo hacía la máquina esta para poder levantar el carro, o sea, cómo funciona esta máquina, este gato hidráulico. Pues, profe, ya ¿cómo se dice? Para levantar el cosito, jalaba la palanca para que hiciera la fuerza y se levantara ¿Y la palanca qué movía? El carro. Un líquido. Un líquido, por ahí lo dijeron. Yo, Luis Camilo Mesa. Luis Camilo Mesa, muy bien. Movía un líquido. Resulta que esas máquinas hidráulicas emplean un líquido. Ese líquido lo que hace es transmitir la fuerza desde un lado hacia el otro. ¿Listo? A ese tipo de mecanismo se le conoce como máquina hidráulica. Bueno, vamos entonces por acá. Voy aquí a compartir otra vez pantalla. Entonces, bueno, los dos principios que vamos a trabajar en esta guía al estudio de los fluidos en reposo. Cuando yo hablo de fluidos en reposo, significa fluidos que están quietos, como por ejemplo un frasco de agua, una piscina. En el caso de la máquina hidráulica es un líquido que está ahí quieto, pues aunque pues, hay una palanca en movimiento, pero se considera pues en principio un fluido en reposo. Entonces, ¿quién fue Arquímedes? Arquímedes de Siracusa fue un físico, astrónomo, matemático e inventor. Sus aportes permitieron establecer la base sobre la teoría de los fluidos en reposo y en movimiento, además del principio de las palancas. Más adelante, en otra sección, les voy a contar la historia de Arquímedes, por qué se hizo famoso, y su teoría del principio de Arquímedes. ¿Quién nos lee en qué consiste ese principio? Y estás puesto. ¿Cuál es? Dale, ¿quién está hablando? Casey, ¿lo lees tú o lo leo yo? Como quieras. No, Sara, léelo usted. Ah, bueno. Sobre la hidrostática o estudio de los fluidos en reposo, planteo que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta una fuerza hacia arriba llamada empuje, equivalente al peso del fluido desalojado. Bien. ¿Quién habló? Sara Loreo. Sara. Bien, entonces como dice ahí la lectura, pues este principio simplemente establece de que cuando un cuerpo se sumerge, yo experimento una fuerza de empuje hacia arriba, es decir, como si el objeto perdiera peso. ¿Alguien ha intentado cargar algo en una piscina? ¿Se siente como que es más liviano? ¿Lo han experimentado? Sí, profe, fue a mi hermanita. ¿Se han llegado a experimentar esa sensación que usted está cargando algo o a alguien dentro de una piscina? Sí, señor. Sí, señor, se siente más liviano. Sí. Se siente más liviano, muy bien. Eso se debe, en principio, a ese fenómeno. Resulta que hay un fluido, cuando hay un fluido, este fluido, debido a su densidad, es decir, es un líquido, un elemento más denso que hay, un objeto que esté sumergido en ese fluido, además del peso, el peso siempre se va a dirigir hacia abajo, va a experimentar una fuerza llamada fuerza de empuje. Esa fuerza de empuje que va hacia arriba depende de este fluido. Si es un fluido muy denso, este empuje va a ser mucho más grande. Por eso es que algunos objetos flotan y otros objetos se hunden. Por ejemplo, si un objeto es más denso que el agua, ¿qué pasa con un objeto más denso que el agua? Por ejemplo, si yo arrojo una piedra o un pedazo de hierro al agua, ¿qué pasa con ese objeto? Se hunde, profe. Se hunde. Y se hunde debido a una característica. Resulta que se hunde porque ese objeto tiene una densidad más grande que la del agua. ¿Sí saben qué es densidad o no? Bueno, los escucho callados. Densidad, recuerden, densidad tiene que ver con la relación entre masa y volumen. Por ejemplo, si yo les hago la siguiente pregunta, ¿qué pesa más?
¿Un kilo de hierro o un kilo de plumas? Un kilo de hierro. Un kilo de hierro. ¿Un kilo de hierro pesa más que un kilo de plumas? Sí, señor. ¿Un kilogramo de hierro o un Pésalo. kilogramo de plumas? ¿Cómo? Por ahí dijeron una cosita. ¿Quién dijo? ¿Pesan Igual. qué? ¿Quién respondió? Profe Dulce. ¿Quién respondió para yo ponerle el puntico? Profe, pues haría igual porque los dos son 1 kilo. Bueno. Luisa, que los dos pesan un kilo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un kilo de hierro y un kilo de plumas? ¿Cuál será la diferencia si los dos pesan lo mismo? Que uno es hierro y el otro es pluma. Y además de eso, ¿cómo será, por ejemplo, un kilo de hierro? ¿Será grande o pequeño un Profe, kilo de por hierro? ejemplo, el kilo de hierro. El kilo de hierro es más pequeño. Por ejemplo, si yo cojo un kilogramo de hierro, sería como el tamaño de mi puño más o menos. Un kilogramo de hierro, yo creo que hasta menos. En cambio, para las plumas se Un necesita kilogramo de hierro, mientras un kilogramo de pluma se necesita un volumen más grande, yo creo que el tamaño de una habitación para hacer tan siquiera un kilogramo de plumas. A ese concepto se le conoce como densidad. En este caso el hierro tiene una densidad más grande porque su masa es más pequeña, mientras que la densidad de las plumas es una densidad más pequeña porque necesita un volumen muy grande para ocupar ese kilogramo. Entonces eso mismo pasa con el hierro. El hierro, al ser más denso que el agua, se hunde. Sin embargo, la madera, algunas maderas, o por ejemplo el plástico, tiende a flotar. ¿Qué será? ¿Por qué será que el plástico flota? Porque tiene menos volumen. ¿Tiene menos volumen? ¿Sí será? Sí. Hablemos en términos de densidad. Profe, ¿me puede densidad del repetir la hierro es pregunta, por favor? Por la densidad, profe. Estoy pensando, ¿el o menos denso que el agua? El plástico es menos denso que el agua. Eh, Es y por eso es que el plástico flota. El plástico flota porque es menos denso que el agua. Y el hierro se hunde porque es más denso que el agua. ¿Listo? Eso también se explica a través del principio de Arquímedes. Arquímedes fue uno de los que descubrió eso, que la flotabilidad mejor dicho, la flotabilidad de un cuerpo depende de la densidad del cuerpo. Si un cuerpo es más denso que el líquido, pues el cuerpo se hunde. Si un cuerpo es menos denso, el cuerpo flota. ¿Listo? ¿Quedó claro ahí? Sí, profesor. Bueno. Vamos entonces otra vez por aquí. Ok, entonces recuerden, el principio de Arquímedes habla de por qué flotan y se hunden los cuerpos y que esto se debe a una fuerza llamada fuerza de empuje que está presente en los líquidos. Por otro lado está Pascal. Pascal fue un matemático y físico, es más actual del siglo XVII, y sus contribuciones en diferentes áreas permitieron la construcción de la primera calculadora, recopilar información sobre fluidos y aclaración del concepto de presión y vacío. Él fue uno de los que estudió el concepto de presión y vacío, por qué se hace el vacío. ¿Quién nos lee entonces en qué consiste el principio de Pascal? Profe, leer yo. Dale. Establece que la presión tiene que estar en equilibrio y que no puede comprimirse, alojado en un envase cuyas paredes no se deforman. Se transmite con Profe, ¿se puede idéntica parar un segundo que se escucha como eco? Profe, ¿le pueden en armar un Espérate poquito un el momento. volumen del celular? en todos los puntos
Establece que la presión que ejerce un fluido que está en equilibrio y que no puede comprimirse, alojado en un envase cuyas paredes no se deforman, se transmite con idéntica intensidad en todos los puntos de dicho fluido y hacia cualquier dirección, cumpliéndose que presión en A, presión en B. Bien, ¿quién fue la que me habló? Daniela Rojas. Bueno, entonces como nos leyó ahí Daniela, ese principio es el que establece lo de las máquinas hidráulicas, lo que les explicaba ahorita de la prensa hidráulica, del gato hidráulico, perdón. ¿Qué establece ese principio? Si yo tengo un fluido comunicado, por ejemplo, aquí hay dos recipientes, son dos jeringas, no sé si alguna vez en alguna feria de ciencia han visto que hay veces hacen este experimento de coger una jeringa y mover un mecanismo a través de otra jeringa, ¿lo han visto o no lo han visto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahí, Profe, yo no. ahí estamos evidenciando entonces el principio de Pascal. ¿Qué consiste este? Simplemente que un fluido, cuando yo ejerzo la presión aquí en esta parte, estoy ejerciendo una presión, esa presión se transmite a través de todo el fluido y esa transmisión de esa presión llega a la otra parte de la otra jeringa, o sea, en el mismo fluido, haciendo que la otra jeringa se levante o se baje. O sea, que hay una transferencia de fuerza debido a la presión. Aquí hay un aumento de presión. Entonces, retomando, recuerden, entonces el principio de Pascal habla de que cuando ejerzo una presión, esa presión se transmite por todo el fluido. Mientras que el principio de Arquímedes habla de por qué flotan o se hunden los cuerpos. ¿Claro hasta ahí? Sí, señor. Sí, señor. Vamos a ver entonces el siguiente experimento que nos va a aclarar un poquito las cosas. Para explicar los principios de Arquímedes y de Pascal, realizaremos el experimento de submarinos dentro de una botella. Para esto necesitaremos los siguientes materiales: un pitillo, silicona, 2 puntillas de 2 pulgadas, una botella con agua y tapa, encendedor. Lo primero que debemos diseñar son los submarinos. Para esto vamos a tomar el pitillo y vamos a partir 2 trozos de 4 centímetros aproximadamente. Luego, con el encendedor sella un extremo de cada uno de los pitillos. Posteriormente calienta la silicona, teniendo en cuenta las precauciones necesarias para no quemarte, y ubica las puntillas en el lado que no fue sellado. Ahora debemos depositar los submarinos dentro de la botella. Después de ubicar los submarinos dentro de la botella, la taparemos. En este momento se observa que los submarinos están flotando. Para hacer que los submarinos se hundan, debemos presionar la botella, y cuando dejamos de hacer presión, los submarinos deben regresar a la superficie. Por medio de este sencillo experimento se aplican los principios fundamentales de la hidrostática, el principio de Pascal y el principio de Arquímedes. ¿Qué se debe hacer para que los submarinos se hundan? Los de aire. Los submarinos pueden sumergirse porque llenan esos espacios con agua mediante la apertura de unas válvulas. Estos se llaman tanques de inyección y están en la proa, en la popa y a lo largo del casco. Cuando estos tanques se llenan de agua, el submarino posee mayor densidad que el agua y se hunde. Cuando los tanques expulsan esta agua y quedan llenos de aire, flotan, como cualquier otro barco. Es decir, se basa en el principio de Arquímedes. Bueno, entonces ahí vimos cómo funcionan estos aparatos llamados submarinos. En el experimento veíamos entonces que el submarinito que hizo la persona ahí, inicialmente con el pitillo, estaba compuesto de 2 elementos. ¿Cuáles eran esos 2 elementos? Eran los pitillos y
2 tornillos de 2 pulgadas. Y 2 tornillos. O clavos. Resulta que, o clavos, bueno, como lo quieran llamar. Resulta que hay un elemento que es menos denso que el agua y el otro que es más denso que el agua. ¿Ahí cuál sería el más denso? Los tornillos. El tornillo, Tornillos, Los tornillos. ¿Y el menos denso? el el piquito. pitillo, El pitillo. El pitillo. Pero resulta que a ellos dos los unieron. Hay uno que está unido, que es el pitillo, que es el plástico, y el otro que es aquí, la puntillita o el tornillito, que está pegado al de plástico. Entonces los dos elementos, uno menos denso y otro más denso, estaban unidos. Resulta que cuando yo aprisiono la botella, el submarino se hunde. ¿Por qué se hundirá? ¿Quién me dice por qué? ¿Qué sucederá dentro de ese pitillo? Porque por la presión, se hunde por la presión pues, que le hacen a la botella. Y que haga la presión con el pitillo. ¿Qué sucederá? Recuerden que el pitillo tenía un lado sellado y el otro lo tenía abierto. Profe, yo digo que porque al entrar el agua al pitillo se hunde más fácil. Ajá. Cuando yo aprisiono la botella, resulta que el agua que está en la botella entra por el pitillo. Entonces este pitillo se llena de agua. Y si se llena de agua, entonces todo el conjunto queda más denso o menos denso que el agua. Más denso. más denso. Ya, queda más denso. Ese mismo principio es el que se emplea en los barcos. Los barcos son los submarinos, mejor dicho. Resulta que las naves pues, militares no están hechas de madera, sino que están hechas de hierro. ¿No es alguna vez han visto una nave militar que está hecha de hierro, no de madera? Están hechas de hierro, pero por dentro no se hunden porque por dentro ¿qué contienen? Tanques de agua o pues líquido. ¿Cómo? Tanques de agua o en este caso líquidos, no, para que se puedan hundir. No, estamos hablando de un barco adentro del barco, ¿qué es lo que hay? ¿Está el hierro macizo o adentro está coco? Hierro macizo, no. Es hierro macizo, o sea que está todo así arrugado. Profe, no, no es todo de hierro adentro, tiene otras cosas, que los flotadores, que... Bueno, adentro pues además de los adornos está lleno de aire, ¿ya? Por eso es que él no se hunde. O sea, es un conjunto de hierro y aire. Si yo cogiera y arrugara ese barco, así como arrugando un papel aluminio, probablemente el barco se hunda porque está hecho todo de hierro. Eso mismo funciona con los submarinos. Los submarinos resulta que ellos están hechos de hierro, pero adentro tienen unas cámaras de aire. Unas cámaras de aire. Entonces, cuando esas cámaras tienen aire, el submarino, ¿qué es lo que sucede cuando las cámaras están llenas de aire? Como tienen esos tanques de agua, se hunde porque ejerce presión al llenarse de agua. Pero al tener el aire no se puede hundir tan... ¿Cómo le explico? Ajá, sí. Así es. Cuando tienen aire, están flotando, pero entonces cuando quieren hundirse, ¿qué es lo que hacen? Toman agua del mar, llenan esos tanques de agua, y como ya queda con agua, queda más denso. Entonces, por eso es que se hunde. ¿Listo? Entonces, así es el principio de los submarinos. Se hunden porque cuando se llenan de agua, densos, entonces a ser más densos, ellos se hunden. Profe, también Cuando quieren salir hacia ahí. Profe, cuando uno va a nadar debajo del agua le dicen que vaya botando el aire un poquito, porque si no se bota todo el aire. Me cierra el micrófono ahí la persona que está interrumpiendo, por favor. Gracias. Bueno, entonces vamos a responder unas preguntitas para ya terminar. Entonces, en el experimento de la botella, ¿están los dos principios, sí o no? Sí. Sí, profe. Están los dos principios. ¿Cómo se evidencia el principio de Pascal? ¿En qué momento? ¿Recuerdan en qué consiste el principio de Pascal? ¿De qué habla Pascal? ¿De qué habla Pascal? Profe, no Cuando hace la presión. Ay, no estoy compartiendo pantalla. Espérese, a ver. Ahora sí.
Cuando se hace la presión, ¿no, profe? Cuando se hace la presión, ahí estamos evidenciando el principio de Pascal. ¿Y a dónde se evidencia el principio de Arquímedes? Profe, cuando flota, no. Cuando flota, solo cuando flota. Cuando está pues cuando un cuerpo está parcialmente sumergido. Ajá, cuando flota y cuando se sumerge. Cuando flota, el submarino es más o menos denso que el agua. Menos. Es menos denso. Y cuando se hunde, el submarino es como... Es más. Es más denso que el agua. Es más denso que el agua. ¿Qué pasaría si no se pegaran las puntillas y los pitillos? Es decir, que los ponemos por separado, los pitillos aparte y las puntillas aparte. Que no Las puntillas se hundirían y los pitillos flotarían. ¿Y si aprieto la botella, cambiaría eso o seguiría lo mismo? Seguiría lo mismo. Seguiría lo mismo, no pasaría absolutamente nada porque pues un material es menos denso y el otro es más denso y no pasaría absolutamente nada. ¿Por qué al apretar la botella los submarinos descienden? Por ahí lo explicaron. ¿Qué es lo que sucede con los pitillos? Se llenan de agua. Se llenan de agua. Al hacer presión, el fluido entra a los pitillos, este se llena de agua, entonces el pitillo queda más denso. Muy bien. Y por último, ¿qué pasa si no cierro la botella? La dejo destapada. Entraría aire. Se saliría el agua. ¿Se saldría el agua y funcionaría el experimento o no? No, porque no se haría la presión. No, y no se haría la presión. No habría presión, no funciona el experimento, saldría todo por el huequito y no funcionaría absolutamente nada. Bueno, chicos, entonces la actividad 1 de esta guía van a ser estas 4 preguntitas que acabamos de resolver aquí. Las van a enviar por WhatsApp, solo la respuesta, no necesitan colocar la pregunta. Enviamos estas 4 respuestas por el WhatsApp, ¿listo? Profe, ¿para cuándo hay plazo? ¿pueden mandar por favor por WhatsApp el link del video para volverlo a ver por dinero? No te escuché bien, se te escuchó. Profe, pues sí pueden mandar por WhatsApp el enlace del video y pues lo que vimos en esta clase para poder volverlo a ver y poder hacer Las la preguntas. Yo siempre subo el video, si no se preocupe que yo siempre subo el video con... No, profe, el video de lo que vimos de Pascal. Sí, por eso. Y de las botellas también, profe. Yo se lo subo, no se preocupe. Profe. Y las preguntas, por favor. Las preguntas están en la guía, las preguntas son la 1, la 2, la 3 y la 4, están en la página, ya les voy a mostrar en qué parte están esas preguntas. Yo igual les voy a compartir. Eso no se puede. Pero la guía no la tenemos. No te estoy escuchando bien, está como cortado. Profe, que nosotros no tenemos las guías, profe. Ya les acabé de decir que esta guía yo se las comparto ahorita. Profe, ¿hasta cuándo hay plazo? Esta actividad una semana, acuérdense que yo cada actividad doy un placito una semana cuando dejo actividad, ¿listo? Entonces miren, de la página 6. Eso lo podemos ver por Colombia Aprende, ¿cómo? Esta parte está en Colombia Aprende, sí, esta parte, ya le voy a decir dónde. Se mete al siguiente link. Te lo voy a compartir aquí en pantalla. Bueno, profe. Profe, no estamos viendo su pantalla. Vea, este es el link. Es un link bastante larguito. Si quiere le toma ahí el pantallazo y después ya tú lo copias. ¿Sí lo alcanzas a ver? Sí, profe, ¿usted no podía mandarlo por el grupo? Sí, yo lo que pasa es que aquí no me funciona, porque como aquí es con datos el celular, no me funciona para yo enviar enlaces. Ya tendría que ser cuando yo llegue a la casa. ¿Listo? Ah, bueno, profe. Entonces, cuando llegue a la casa yo les comparto todos estos enlaces. ¿Listo? Listo. Bueno, chicos, antes de salir, recuerden que de la guía 1 hay que enviar todas las actividades el día de hoy, todavía los que faltan. Solamente hay como 10 personas que ya están al día conmigo, pero todavía hay pendientes Profe, yo le iba a hablar sobre eso. Usted nos dijo la clase pasada que hiciéramos los que faltaban las actividades de la 1 hasta la 4.
Lo que pasa es que yo sí las realicé, pero hay un problema con mi correo que no me deja ni enviar ni recibir correos. Entonces, ¿será que sí se lo puedo mandar por WhatsApp? Si me lo envías por WhatsApp, mucho más fácil, porque es que el correo me queda muy difícil a veces meterme, porque es que ese correo tiene inconvenientes. Yo les he dicho a ustedes, Sí, ¿sí? es que lo que me está pasando es que no puedo ni recibir ni enviar correos a ninguna persona. Listo, pero si es por WhatsApp, mucho mejor, listo. Que me queda más fácil revisarlo por WhatsApp. Mismo yo. ¿Quién me está hablando? Que se lo envíe por WhatsApp y ya. Eso, me lo envía por WhatsApp.